¿Quién no ha deseado mejorar su calidad de vida mientras aún tiene fuerzas para hacerlo? Existen muchas personas que se han encargado de multiplicar las fortunas de sus antepasados. Eso es algo de mucho valor, admirable, porque otros individuos en algunas ocasiones, en vez de sumar y progresar, terminan echando a tierra el arduo trabajo hecho por muchos antes que ellos. Sin embargo, algo que inspira aún más es ver cómo una persona limitada económicamente, por quien nadie daría un centavo, supera la pobreza a través de mucho trabajo, ingenio, esfuerzo, disciplina y perseverancia, demostrando que cuando se quiere se puede, y por el contrario, cuando no se quiere, se da inicio a los pretextos. Juan Brito nació en una familia de escasos recursos residenciada en Venezuela. Su padre se ganaba la vida como barbero, mientras que su mamá se encargaba de las labores del hogar, además de realizar trabajos domésticos a vecinas para colaborar de alguna manera en su casa. Su residencia era un rancho. Estaba construida con láminas de zinc y otros materiales que habían encontrado en los alrededores de su pueblo. A pesar de las carencias familiares, sus progenitores se esforzaban en conseguir el dinero para ayudarlo en sus estudios. Sabían que su hijo era un muchacho con mucho por demostrar y todo esfuerzo era necesario para un día garantizarle un futuro brillante. Sin embargo, lo que recibían prácticamente no alcanzaba para nada, si acaso para conseguir para el alimento diario. Por suerte, la escuela de Juan era pública y era beneficiado por una beca que le otorgaba el uniforme además de los útiles escolares. Su deseo más grande era lograr ser abogado. Le gustaba defender los derechos de los demás. En sus horarios libres siempre buscaba cómo colaborar en su casa. No le gustaba ver a su padre gastar tanto tiempo para generar unas miserables monedas, y mucho menos observar a su mamá tener que estar lavando ajeno para ayudar al Señor. Con el paso del tiempo, el joven Brito se convirtió en una persona muy inteligente. Después de graduarse del bachillerato, deseaba mucho emigrar fuera de su patria, ya que en el país era muy difícil para ese entonces que un individuo de escasos recursos pudiera costear sus estudios universitarios. Su sueño siempre había sido vivir en los Estados Unidos. Eso era algo de lo que muchos de sus vecinos se burlaban, pues aspiraba a grandes cosas a pesar de sus limitaciones. No obstante, él no hacía caso a las palabras que se le decían para minimizar sus sueños. Además, tenía a su amigo Jesús que lo apoyaba en todo. Aparte, entendía que no todas las personas podían pensar en grande. A sus 18 años decidió abandonar su casa. Buscaría progresar en la nación vecina Colombia. Ese no era el país en donde quería vivir, pero sería el primer escalón para su crecimiento profesional. Ya establecido en un nuevo gobierno, igualmente se le tornó muy difícil conseguir una universidad en donde estudiar la carrera que tanto deseaba. No tenía los recursos, tanto así que los primeros días le tocó dormir en las calles de la ciudad de Bogotá. Para asearse tenía que hacer milagros. Luego de todo, la vida le dio una sonrisa consiguiendo un trabajo como barbero. De esta manera pudo alquilar un cuarto. Tristemente, los vecinos lo humillaban por ser extranjero. Aunado a esto, cuando tan solo tenía un año laborando, fue despedido por una injusticia. Aparte de su gran sueño de ser un profesional del derecho, lo único que sabía hacer era el oficio que había aprendido de su papá. Ya sin trabajo, se le presentaba una nueva disyuntiva. ¿Cómo haría para seguir pagando el alquiler? ¿Será que le tocaría regresar a su casa? Esas eran algunas de las preguntas que se hacía. Sin embargo, él no se daría por vencido. No había dejado su tierra y a las personas que amaba para venir a tirar la toalla en el primer intento de progresar. Con el poco dinero que había ahorrado durante ese tiempo, planeaba conquistar el mundo. Ese era su dicho. Para lograrlo compró una máquina de cortar cabellos, unas tijeras y otros tantos implementos que se destinaban a ese oficio. De manera clandestina había conseguido muchas personas que se habían vuelto sus clientes en las calles. El trabajo durante 2 años fue muy incómodo. Tenía que estar prevenido de que no se le viera ofreciendo sus servicios en áreas públicas porque podía ser multado y lo poco que conseguía no iba a ser suficiente para pagar esa clase de sanción. Después de 3 años que casi parecieron eternos, las cosas comenzaron a mejorar. Los ingresos que estaba recibiendo estaban aumentando, tanto así que hasta remesas con efectivo enviaba a sus padres en Venezuela.
Aunque la labor de barbería no era lo que Juan tenía planeado para hacer en su vida, los resultados que había tenido en los últimos años no se podían desestimar, así que con el ahorro que había acumulado pudo montar su propia barbería. Con los meses el lugar había crecido y le fue necesario la contratación de 2 empleados. Su tienda cada día se volvía más famosa y muchas personas acaudaladas comenzaban a visitarlo. Luego de 6 años ya se había hecho de un nombre en la capital colombiana. La mayoría de los jóvenes querían ser atendidos en su negocio y le fue necesario abrir 2 sucursales en ciudades algo alejadas. Su condición económica cada día estaba mejor. Imagínense, llegó siendo un extranjero rechazado por muchos y en ese entonces era un hombre respetado, admirado y con una buena cuenta bancaria. Sin embargo, algo le hacía falta. Él sabía que no había podido cumplir su sueño, pero no se detendría hasta alcanzarlo. Ya con más de una década viviendo en Colombia, se dio cuenta que ahora sí tenía los recursos para cumplir su gran sueño. Así que se inscribió en una prestigiosa universidad. La mayoría de sus compañeros eran jovencitos, y él ya era un hombre de 31 años. Estaba enfocado en sus estudios. No obstante, en medio del proceso, el amor llamó a su puerta. Compartiendo una clase de derechos humanos, conoció a Vanessa, una joven hermosa que terminó ganando su corazón. Era 10 años menor que él, pero la química que hubo entre ellos fue tanta que la diferencia de edad no fue ningún impedimento. La muchacha era hermosa, tenía los ojos más intensos que él antes había visto. Además, era muy graciosa e inteligente. No tenía miedo a enfrentar grandes retos. Juntos cumplieron el sueño mutuo de ser abogados y un mes después de la graduación decidieron casarse. Para la boda él mandó a traer a sus padres, los cuales se quedaron viviendo en una casa muy cómoda que su hijo les había comprado. La historia de Juan Brito, el venezolano que había llegado a Bogotá, Colombia, tan solo siendo un barbero y haber alcanzado mucho dinero haciendo esa labor, además de cumplir su sueño de ser un profesional del derecho, se había vuelto muy famosa. Era reconocido por su gran persistencia para triunfar en un país que ni siquiera era el suyo. Con el paso del tiempo, tuvo 2 hermosos hijos, los cuales estaban creciendo escuchando cómo su padre había superado todos los obstáculos a los cuales se había enfrentado. Juan ya era dueño de más de 12 barberías a lo largo de ese país. Además, también había montado su propio despacho de abogados. Ese sí era su gran sueño, y aunque tenía muchos clientes los cuales engordaban sus cuentas bancarias, también ofrecía varios servicios públicos para las personas necesitadas. Su gran corazón era algo que le había dado una buena reputación en esa tierra que lo había visto convertirse en un hombre muy rico. Sin embargo, aún tenía sueños que no había podido cumplir, como lo era vivir en Estados Unidos, exactamente en aquel lugar que es conocido como la capital del mundo, Nueva York. Para ese entonces sí tenía todos los recursos para hacerlo, solo tenía que dejar sus negocios bien cuidados. Afortunadamente, en el paso de los años había hecho muchas amistades y tenía varias personas confiables a su disposición. Encargado de su cadena de barbería quedó su amigo de la infancia Jesús, al cual había ayudado varios años antes a vivir en ese país. Por otro lado, en el bufete de abogados quedó su cuñado, quien también había estudiado en la misma universidad que él y su esposa, pero se había graduado un par de años después. El proceso para mudarse al país norteamericano no fue muy difícil. Tenía varios contactos, los cuales los ayudaron con todo el protocolo. Ya residenciado junto con su familia en la gran ciudad, para poder ejercer su carrera de derecho, le tocó tanto a él como a su esposa realizar un curso intensivo para perfeccionar el inglés, además una maestría en derecho y luego someterse a un examen de acreditación con la barra de abogados del estado. Nueva York es uno de los gobiernos más exigentes para permitir a un ciudadano ejercer la materia de derechos en los Estados Unidos. No obstante, aproximadamente luego de 4 años ya estaban calificados para ejercer la carrera. El proceso fue muy tedioso, prácticamente les tocó estudiar de nuevo. Sin embargo, Juan lo consideraba un pequeño sacrificio para terminar de cumplir sus sueños. Posteriormente logró relacionarse con unas personas gringas que tenían un despacho de abogados
abogados. Luego de 5 años ya tenían todos los contactos que necesitaban para independizarse de esos buenos amigos que les habían tendido la mano. Así que decidió formalizar la creación de su propio bufete. Junto con su mujer pudo hacerse de un nombre en ese país. Aparte, su cadena de barbería no se quedó estancada en Colombia, sino que con mucho esfuerzo se extendió a Norteamérica, logrando establecer una franquicia tan grande que en cada estado del país habían como mínimo 3 tiendas que llevaban su firma. En la actualidad, Juan se llevó a sus ya ancianos padres a vivir con él. Su bufete es reconocido como uno de los más importantes del país. Además, se ha encargado de realizar varias fundaciones, entre las cuales la que más resalta es una establecida en su tierra de nacimiento, Venezuela. Esta está destinada a beneficiar a jóvenes que, al igual que él en el pasado, se encuentran limitados económicamente. Sin duda alguna, Juan Brito había demostrado que con persistencia sí se cumplían los sueños. Simplemente no hay que hacer caso a los comentarios maliciosos de las demás personas y entender que cuando de verdad se quiere algo en la vida, no hay que escatimar esfuerzos hasta un día alcanzarlos.